Proyecto formativo 3. El propósito es conocer y aplicar los diferentes recursos y métodos para minimizar funciones booleanas, tales como manipulación algebraica y mapas de Carnot. En este proyecto se proponen 17 problemas. En los primeros 12 corresponden a la aplicación de recursos de la manipulación algebraica. Los 5 restantes se propone utilizar el método de mapa de Carnot. En las sesiones de clase se explicará la aplicación de cada uno de los métodos y recursos recomendados en este video. La simplificación de una función booleana consiste en obtener la expresión que contenga menos términos o menos variables y así reducir la complejidad del circuito a implementar. En las figuras mostradas tenemos dos circuitos que son equivalentes, por lo que tienen la misma tabla de verdad. En el segundo circuito se aplicó un proceso de minimización y, como se puede ver, se utilizan menos términos y menos variables, es más pequeño. El procedimiento recomendado para el método de la manipulación algebraica es el siguiente. Primero es identificar el formato de la expresión propuesta, la estructura. En el caso de que la expresión propuesta no se encuentre en la forma AND, OR o OR AND, hay que manipularla, ya sea realizando operaciones o aplicando el teorema de De Morgan hasta llegar al formato adecuado, que es AND, OR AND. Una vez cumpliendo con lo anterior, se selecciona el o los recursos más convenientes para realizar la simplificación. Para comprobar los resultados obtenidos, se puede recurrir a un programa de aplicación como el LogicKite. Recuerda que un ingeniero no se basa en la creencia sino en la evidencia, por eso hay que comprobar siempre los resultados. Los recursos utilizados en la manipulación algebraica son las identidades que aquí se muestran y que ya vimos en clases. Otro recurso es la factorización. Aquí podemos ver como una simple factorización, teniendo como factor común A, cambia el formato de AND en el primer nivel y OR en el segundo nivel a OR AND con menos compuertas. Otro método es la factorización para la minimización, que se efectúa cuando solo cambia una variable entre dos términos semejantes y esa variable se elimina, como en este caso que la variable D es la única que cambia entre dos términos, entonces se elimina y al factorizar obtenemos un circuito más simplificado. Otro recurso es repitiendo un término ya existente. Este se aplica a conveniencia de la factorización para la minimización. Por ejemplo, podemos ver que el término que contiene A negada y B negada nos conviene duplicarlo para efectuar la factorización con los dos términos restantes y el resultado final sería una OR con las dos entradas negadas. Otro recurso es el teorema del consenso. Se puede aplicar tanto en la forma AND-OR como en la OR-AND, como se muestra aquí en las figuras. También como recurso podemos usar la propiedad distributiva en sus dos formas, tal como se muestra en la siguiente figura. El teorema de Morgan, que nos permite cambiar de operador, por ejemplo la AND se puede cambiar por una NOR siempre y cuando le neguemos las entradas. Otro recurso es las 8 formas estándar, que nos permiten por medio de la aplicación del teorema de Morgan cambiar el arreglo de compuertas. Y por último, un recurso que podemos utilizar son las equivalencias del XOR y el XNOR a la forma AND, OR y NOT. Como ejemplo de la aplicación del método de manipulación algebraica, plantearemos el problema con la siguiente función booleana: A negada, B C negada, más B negada que multiplica A más C negada. Se puede observar que no está en un formato estándar, por lo que vamos a desarrollar el producto de B negada que multiplica A más C negada, con lo que resulta la expresión con el formato AND-OR. Ya teniendo este formato, podemos ver la variable C negada, la podemos utilizar como factor común del primero y el último término. Aplicando el desarrollo de la propiedad distributiva de la operación que está dentro del paréntesis, obtenemos un término que es B más B negada, que es igual a 1 basados en lo que vimos en las identidades. Ahora, desarrollando el producto, tenemos 3 términos, de modo que acomodamos, podemos observar que se tiene el mismo formato para la aplicación del teorema de consenso, por lo que el resultado simplificado será A negada C negada más A B negada. Una manera de comprobar el resultado obtenido es por medio del software LogicKite, en donde como requisito tenemos que proporcionar la ecuación en las formas suma de productos o productos de suma, como la que obtuvimos en el primer paso donde efectuamos la multiplicación. En la figura 1 se muestra la definición de las 3 variables de entrada y una de salida, además de la selección del formato suma de productos. En la figura 2
se muestra la ecuación que concluye con un punto decimal. En la figura 3 tenemos el resultado mínimo de la forma OR que coincide con el que obtuvimos. Por otro lado, otro resultado que se puede obtener en el software LogicGuide es el formato OR AND que se muestra en la figura 4.